tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Contraseñas, el programa donde encontrarán los qué y los cómo de sus autores favoritos. Nuestro invitado de hoy nació en León, Guanajuato, en 1965, pero creció en muchas ciudades del norte del país. Esa infancia nómada lo ha llevado a decir que no se va a encariñar con ningún lugar porque no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. Le encanta el desierto, Rosa, por muchas razones, pero una de las principales es que no huele a nada, porque ahí no hay humedad y entonces no hay pudrición. Es el segundo de 3 hijos y por lo tanto escucha el taconeo todavía de su madre y de las mujeres de su casa, y ese taconeo aparece en algunos de sus cuentos. Es un maestro de la evasión, es tímido y por lo tanto también usa muy poco la primera persona en sus cuentos. ¿De quién se trata? ¿Ya adivinaron? Es Eduardo Antonio Parra. Eduardo, bienvenido. Hola, Eduardo. Qué gusto. Bienvenido. Aquí a Contraseñas para que descubramos quién eres detrás de los libros, ¿verdad, Rosa? Y antes que todo, ¿dónde naciste? Porque era muy distinto el lugar donde naciste antes. Nací en León, pero inmediatamente, bueno, ni siquiera vivíamos en León, ni siquiera vivía mi familia en León, vivíamos en Celaya. Ahí pasé los 2 primeros años, luego 2 años más en Irapuato y luego ya puro norte. Sí, a los 4 años me fui para Linares, donde pasé la infancia de 4 a 10 años. Luego Monterrey, luego Nuevo Laredo, luego otra vez Monterrey, luego Ciudad Juárez y así. Porque tu papá, o sea, esta era la vida, digamos, tu padre se dedicaba a algo que les hacía ir viajando. Sí, mi papá trabajaba en un banco, entonces lo cambiaban seguido de ciudad. No sé si en aquellas épocas se usaba que cada cambio constituía un ascenso, ¿no? O cada vez que lo ascendían tenían que moverlo, no sé por qué extraña razón. Pero sí anduvimos por todos esos lados. Él terminó en San Luis Potosí, ahí se jubiló y ahí se quedó a vivir. Pero tú también has dicho que el norte es tan extenso, que la gente se cambiaba, se mudaba, que de hecho incluso ustedes iban a visitar a tíos o a familia que quedó allá, pero la mayoría vivió fuera, ¿verdad? Sí, hay mucha movilidad. Mira, por ejemplo, de mi familia materna eran 8 hermanos y todos se fueron a Monterrey, no entiendo por qué, por diferentes razones. Algunos uno a Tampico, etcétera. Sí, como que era un destino, no sé, un destino fijo ya, vénganse para acá, ¿no? Y no era porque estudiaran los hermanos, era por cuestiones de trabajo de cada quien también. Entonces, sí, anduvimos en varias ciudades y eso pues me dio cierta visión del norte en general, ¿no? Como decías, los desiertos, la montaña, ¿no? Las ciudades pequeñas, las ciudades grandes. ¿Ahí estás, Eduardo? Es mi hermana menor y yo. Una de las en una de esas ciudades del norte. Sí, Porque ahí debe ser Linares. ¿Tus recuerdos dónde empiezan? En Linares. En Linares. Sí, o sea, en realidad el estado de Guanajuato nada más de viaje, de visita. ¿Y ahí es donde viste el desierto, en Linares? No, Linares es zona citrícola. El desierto está cerca de Monterrey, está todo este pueblo que le sirvió a David Toscana de escenario, y Camole, está muy cerca de Monterrey. Y bueno, viajábamos a Torreón también y eso es manejar todo el desierto, ¿no? El desierto del Paila, Sí. ¿no? Y bueno, de Linares, cuando íbamos a visitar a los parientes a Guanajuato y de regreso, pues el de San Luis Potosí también. A mí me encantaba pasar por ahí. Me encantaba ver a la gente vendiendo los animales y vendiendo cosas en la orilla de la carretera, todo eso. Digo, en ese momento no pensaba cómo vivían. Claro. Y tú empiezas también a escribir, mira, ahí está tu familia. Ajá. Mucho por lo que te contaban tus abuelas, ¿no? Las abuelas, historias truculentas de tus Exacto. abuelas de distintos lugares. Sí, fíjate, yo no conocía a mis abuelos prácticamente. A uno de ellos lo vi una sola vez, pero con las abuelas conviví mucho y eran muy buenas narradoras las dos, narradoras orales. Y yo siempre he dicho que tenían 2 vertientes, una fantástica y una cruda y realista, así horrible. Y bueno, pues fue lo que más o menos, según yo, me alimentó. En el momento que ellas me contaban los cuentos y las historias, pues yo no sabía que iba a escribir. Pero ya después de haber escrito me di cuenta de que pues ahí empezaron mis primeras influencias. ¿Pero dónde platicaban? Ay, perdón, Eso, ¿dónde? eso. Yo quería imaginarme el escenario de las Exacto. abuelas, chocolatito, o Sí, qué, en o Guanajuato tequilita. con mi abuela paterna, no, porque era niño todavía, pero en Guanajuato con mi abuela paterna en una casa viejísima, obviamente, en el centro de Guanajuato, me acuerdo en la cocina, una cocina
bueno, me acuerdo de la casa que todavía era de boiler de leña y esas cosas, ¿no? Y mientras ella cocinaba empezaba a contarme cosas. A veces nos dejaban ahí mis padres para irse de vacaciones ellos solos, ¿no? Nos dejaban con la abuela y entonces ahí nos alimentaba. La de Guanajuato, por ejemplo, la casa era muy oscura, era así como húmeda y muy chiquita además, pero casi siempre las historias tenían que ver con el diablo, con aparecidos y cosas así. Entonces el escenario estaba genial, ¿no? Ahí, y los olores de la cocina mientras te contaban todo eso. La otra vivía en Monterrey y me contaba historias macabras, pero reales, ¿no? Accidentes, asesinatos, cosas así. Eran tres hermanas, mi abuela y otras dos, y vivían en diferentes ciudades del norte, todas en Torreón, en Caborca y en Monterrey. Y se escribían y tenían la costumbre de mandarse las noticias más espeluznantes, recortaban del periódico, se las mandaban. Y entonces O sea, ese era un motivo de conversación. Sí, y mi abuela sacaba las notas y me las leía, ¿no? Recuerdo un tipo de Chihuahua que mató a sus 12 hijos, a la esposa y luego se suicidó, pero además los había matado a martillazos, ¿no? Sí, no se olvida. O sea, Bueno, y no se olvida que te lo cuente tu abuela tampoco Que cuando te eres lo niño. lea. Por lo visto es una especialidad de los escritores del norte, porque Daniel Sada también contaba Sí. que sus abuelas comentaban las noticias truculentas de los periódicos. Y sin embargo, tú has dicho en otro momento que casi todos eran crímenes pasionales, ¿no? Sí. Bueno, este recuerdo de que el que mató a sus 12 hijos y a la mujer y luego se suicida, era por miseria, para que no vivieran en la miseria. Ay. Era como los motivos de luz, un poco así, Claro, pero sí, allá, sí. ¿no? Muy triste. Sí. O mandaban también, me acuerdo de accidentes espeluznantes así en la carretera, uno donde atropellan una vaca en una combi y la cabeza de la vaca sale volando y entra por el frente de un autobús y mata a los primeros 5 pasajeros o algo así. Y me los leía, casi se le hacía agua a la boca cuando me los leía. Pero por ¿no? lo O visto sea, a ti también. a mí también. Sí, a mí No, pues hay que también. leer algunos cuentos de Eduardo El Pozo, ¿no? Tiene Sí, que ver con estas sí. historias, Bueno, entre otros. El Pozo es una historia que me contó mi abuela materna. Mi abuela materna era tlahualilo, también de la orilla del desierto, ¿no? Y me contó que cuando ella era niña, ella vio a un señor que estaba todo mal hecho, todo golpeado, todo chueco, lleno de cicatrices, y que le dijeron que era un tipo que se había caído en un pozo en el desierto y había durado 28 días. A la hora de yo escribir el cuento, dije, 28 días nadie lo va a creer, es inverosímil. Entonces lo tuve que reducir a 13, que también ya está un poco difícil de creer. Pero Sí. otro lugar de donde han salido tus historias, y por lo que decía Rosa, de los crímenes pasionales, es que entre los trabajos, digo, los escritores difícilmente vivimos de los libros, Claro, ¿verdad? sí. Entre los trabajos que has hecho has sido editor de Nota De Roja, Nota en Roja, Monterrey, ¿no? En Monterrey, sí. Sí, y bueno, me tocó una época, fue en 95, 96, que todavía no había crímenes del crimen organizado, ¿no? Entonces era la ciudad, había homicidios, digamos, de lunes a viernes por lo regular, los sábados y domingos era bien pacífico todo. Se mataban de familiar. lunes a viernes, ¿sí? Y se mataban en las cantinas, se mataban en los moteles, se mataban en los hogares, o sea, se mataban. Los motivos eran pasionales, básicamente, ¿no? Has Sí. dicho en algún momento que estaban todos en la redacción esperando que hubiera nota, no había nota porque el fin de Sí. semana no pasaba nada, y de pronto por ahí alguien aparecía con un asesinado y Sí. todos decían, ya saquen la champaña, ¿no? Ya vamos a trabajar. Eso pasaba los fines de semana, ¿no? Que estábamos bien aburridos, no pasaba nada. ¿Y por qué ¿no? crees que no pasaba nada en fin de semana? No sé, como que entre semana era la presión de la chamba, yo creo, y era lo que además imagínate el calor, ya viste, en el extranjero también matan por calor, ¿no? El calor, la presión de la chamba, todo esto. Y el fin de semana yo creo que el fútbol alivianaba mucho, ¿no? El fútbol, Yo como pensé que ibas a decir que ir a misa. No, el fútbol. Sí, El fútbol. sí, de hecho hubo una ocasión en que el municipio de Monterrey quiso prohibir la cerveza en el estadio y aumentaron un poco los homicidios en fin de semana, ¿no? Entonces dices, a lo mejor la cerveza era un Claro, buffer, sí, como ajá, dicen. exacto. Oye, y en esa época ya te reunías, hiciste un grupo literario. Sí. ¿No? El Sí. Panteón. Qué nombre, fíjate, va con el tema, ¿no, Rosa? Que todos son de allá y hablaban de lo mismo. Sí, lo armamos. Bueno, acá yo estaba empezando a escribir, había otros compañeros que ya tenían más experiencia, Hugo Valdés, por ejemplo, David Toscano y yo empezamos al mismo tiempo, entonces ahí nos armamos. Y después de haber participado en un taller que duró muy poco, como 2 meses, decidimos hacer nuestro propio grupo. Y ahí estuvimos metidos en ese grupo 7, 8 años, y trabajamos
trabajábamos una vez por semana, todo el tiempo. Digo, claro, hubo temporadas más bajas y hubo temporadas más altas, pero yo creo que ahí aprendimos todos a escribir. ¿Quién bautizó el grupo? Era más sangrón antes, se llamaba El Panteón de la Novela. Mira, ahí está, El Panteón de la Novela, la quería encerrar o desenterrar. Mira, ahí está David Toscana. Toscana, Hugo Valdés, Ramón López Castro. ¿Y Toñito no estaba por ahí todavía? No, Toño todavía no nacía, creo. Sí. Son escritores todos allá del norte, todos de Monterrey. Todos de Monterrey. Hay un escultor aquí, el de la orilla izquierda, es Héctor Olivares. Atrás está Pedro de Isla y por ahí anda otros. Pero sí, debe haber sido en 1996, 97, por ahí. ¿Y cómo era la crítica que se hacían entre ustedes? ¿Por qué dices ahí empezamos a escribir? Porque era durísima, ¿Sí? era muy dura, era muy afilada. Entregábamos el texto, solo se veía un texto por sesión y entregábamos el texto una semana antes. Entonces, vamos a decir 15, 20 cuartillas. Y había quien los leía o había quien lo leíamos 2 o 3 veces, ¿no? Y lo pasábamos desde un acento, una coma, hasta toda la lógica, la frase, la musicalidad, el sonido, todo eso. Cada uno de nosotros como que tenía una especialidad a la hora de leer, ¿no? Por ejemplo, había uno o dos que eran perfectos para la lógica del texto, otros que eran muy buenos para el sonido, para el lenguaje, para la musicalidad. ¿Y tú? Yo, por ejemplo, para las cuestiones verbales, ¿no? Las conjugaciones y todo este tipo de cosas y cómo eliminar verbos compuestos sin desgraciar la prosa. ¿Qué te dijeron que te hubiera marcado? Que te hubiera enseñado algo, aunque fuera terrible. No, fíjate que yo creo que fue más bien muchísimos detalles sobre la marcha, porque aprendíamos en cabeza ajena también, cuando le poníamos una golpiza al texto de otro, claro. Inmediatamente se te quedaba grabado. Esto nos daba mucha risa porque lo comentábamos, ¿no? Ya al momento que estabas escribiendo, de repente decías, no, esto me lo va a criticar David, esto me lo va a criticar Hugo, y entonces inmediatamente lo corregías, ya estabas más o menos condicionado. Y la búsqueda de nosotros en ese entonces era muy humilde, era la página sin corrección. Lograr una página sin corrección, y cuando empezamos a lograr algunas así, decíamos, ya vamos progresando, ¿no? Claro. Perdón, es que iba a decir que hay un gran trecho de este grupo que se reúne allá sin nadie que dirige el taller, solamente tratando de conseguir esta página impoluta, al hecho de cuando se vienen ya a la Ciudad de México y empiezan a publicar. Pero como nos tenemos que ir a corte, vamos a dejar eso pendiente y queremos que empieces con esa parte. Claro que sí. Estamos aquí en Contraseñas platicando con Eduardo Antonio Parra. Rosa, tú y yo somos del Distrito Federal, incluso nos conocimos publicando nuestro primer libro aquí, pero muchos de los autores que no nacieron en la Ciudad de México, sobre todo en otros tiempos, se mudaban a la Ciudad de México para publicar, ¿no? Pienso en Campbell, en Víctor Hugo Rascón-Banda, Joaquín Armando Chacón. Pues en todos, porque aquí en la Ciudad de México ahora, y entonces DF pasaba todo, desde los lectores, las librerías y las editoriales, ¿no? En tu caso, ¿por qué se vinieron para acá, Eduardo? Yo empecé a publicar sin venirme para acá. O sea, en realidad venimos a buscar editores, eso sí. Mira, el grupo del que hablamos, por ejemplo, se formó cuando Hugo Valdés acababa de publicar una novela en Grijalbo. Ya, en realidad le publicaron su primera novela. Por cierto, era de un crimen en Monterrey, ¿o no? Esa fue posterior. Okay. No, esta se llama The Monterrey News. Okay. Y luego, cuando ellos terminaron, David Toscana y Hugo terminaron el libro, vinieron a buscar editor, yo los acompañé para aprenderme el camino, pero seguíamos viviendo en Monterrey, ¿no? Estábamos conscientes de una cosa, que ya gracias a las comunicaciones podíamos seguir viviendo en Monterrey, pero sí había que publicar en la Ciudad de México, esa era la idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo del viaje que hice para traer mi primer libro, Los Límites de la Noche. Me hospedé en un hotel cerca de Cuernavaca, ni siquiera aquí en el DF, todavía como que me daba miedo, ¿no? ¿En carretera viniste? Sí, pues ¿Coche? Viene en carro, sí. En carro. Sí, en carro. Y bueno,
fui a dejar mi libro le iba a dejar con varias editoriales y finalmente más lo dejé en Era y lo aceptaron, ¿no? Luego, para el segundo libro, todavía vivía en Monterrey también, ¿no? Entonces nada más vine a traerlo y ya. Pero fíjate, sí. vine a traerlo, o sea, físicamente traías el manuscrito y hablabas con el editor. Sí, exacto, había que traer una copia, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pues ya se puede mandar por correo electrónico y todo eso. Ya había correo electrónico, pero yo todavía no le confiaba, todavía no le confío. Entonces, pues sí, prefería venir. En realidad, creo que a mí me tocó ya una época, a mí y a todos los de mi generación, nos tocó una época en que ya no era necesario venir al DF, ¿no? O sea, podías publicar en revistas, podías publicar en suplementos, podías publicar tus libros viviendo en cualquier ciudad. De hecho, muchos se quedaron allá, ¿no? Sí. Toscana después ya se fue hasta Polonia, sí, ¿verdad? Sí. Pero tú te viniste a vivir al Distrito Federal. Sí, yo me vine en el año 2000, ya se había venido Ramón López. Ramón López se vino por cuestiones de trabajo, él es abogado, ¿sí? Yo me vine por otras cuestiones que no viene el caso comentar mucho, por cuestiones personales. Del corazón. ¿No? Sí, exacto. Fuimos los únicos. David Toscana nunca se vino al DF. David Toscana se fue a Polonia y luego a Portugal. Hugo Valdés sigue en Monterrey. Los otros miembros, sí, bueno, Antonio Ramos, que fue el último miembro del grupo, vivió unos años aquí en México y ya se regresó a Monterrey también. ¿Y tú crees que haber venido a la Ciudad de México determinó la forma en la que escribes y los temas, que a lo mejor el hecho de haber estado lejos, de tener esa distancia, te hacía tener esta idea de volver a la infancia, de volver a la juventud, a los Fíjate lugares? que no creo que haya determinado mucho, porque yo seguí escribiendo sobre lo mismo, sobre lo que ya escribía ya viviendo en Monterrey. Alguna vez alguien me dijo, bueno, ¿cuándo vas a empezar a escribir sobre la de Ciudad de México? Pues cuando me acabe los recuerdos, ¿no? Cuando me acabe todo lo que traía ya en la cabeza. Y el río no se acaba fácil. Exacto, sí, se está secando, pero sí. se está secando y está lleno de contaminación, pero sigue ahí. Por ejemplo, yo tengo como 3 o 4 cuentos nada más ambientados en el Distrito Federal, todos los demás siguen en el norte, ¿no? La novela, bueno, una de las novelas todo es en Monterrey, la otra pues es histórica, entonces pues donde tenía que Y te llevó Benito Juárez para el norte exacto, también. Era el norte, sí, exacto. Oye, ¿y cómo le haces tú que eres fumador? Ajá. Y que escogías lugares, o sea, escribías en lugares donde podías fumar, ¿no? Sí. Y ahora que ya no se puede fumar, ¿a ti te gustaban? A mí siempre me llama la atención la gente que necesita espacios públicos para escribir. Sí. Mira, según yo era muy padre porque solo oyes el rumor de la gente, ¿sí? Yo cuando batallaba es cuando se me sentaba una pareja o 2 tipos o lo que sea a un lado, cuando estaba yo en la barra y empezaban a platicar ahí, sí, a veces sí me movía y me cambiaba a otro lugar. Pero si estaban todos hablando al mismo tiempo, es un rumor para mí, ¿no? O sea, y llegaba un momento en que incluso me ayudaba a concentrarme al grado de que cuando llegaba a la mesera a ofrecerme más café pegaba el brinco, ¿no? Porque me daba unos sustos horribles. Sí, me gusta, yo en una biblioteca no podría, por ejemplo. En una biblioteca no podría porque ahí sí me distraería el menor murmullo, ¿no? En un café lleno de gente, pues es simplemente un rumor así. Me consta porque solíamos coincidir en el mismo café, yo para pagarle mis impuestos al contador al que veía a ti, y te veía reinando en la barra de ese lugar, porque ya eras un habitué y la mesera ya sabía cuándo ponerte el café para no asustarte, y tú ya tenías todos tus libros y tu blog, porque escribes a mano además. Sí. Sí. Mira, yo no sé de dónde empezó, por ejemplo, la afición por los cafés. Yo a veces pienso que, como vivía en Monterrey, en el café había aire acondicionado. Claro, a lo mejor eso ayudaba. Y bueno, sí. Y escribir a mano a mí siempre me ha gustado, me sigue gustando. Ahora ya combino un poco más la computadora y a mano, pero sigo pensando que cuando uno escribe a mano las cosas salen más sinceras, más hondas, más profundas. No sé. Como que hay algo físico. Sí, hay una metáfora que me gustó, alguna vez la escuché, creo que era de Humberto Eco, que cuando uno escribe a mano, la tinta es como si fuera la sangre del mismo escritor, ¿no? Algo así. La tinta sangre del corazón, diría así, Jaramillo, exacto, ¿no? Sí. Y la computadora es un poco más fría, quizá. Bueno, son ideas, ¿no? Ahora, una de las cosas que incluso lo escribí alguna vez, de escribir a mano que tiene una ventaja es que tienes que pensar muy bien la frase. En la computadora la escribes así, no te gusta y la borras, ¿no? Y la vuelves a escribir, no te gusta y la borras. Y acá para no estar tachoneando, pues tienes que pensarla muy bien para que salga de una vez ya, ¿no? Pero además eres un gran lector, siempre estás leyendo, ¿verdad? Porque hay escritores que lo que hacen es dejar de leer cuando van a escribir algo para no influirse del estilo, pero tú puedes seguir y seguir escribiendo. Sí.
y además ya sé, leyendo. por ejemplo, los libros que me van a más o menos alimentar, ¿no? Si estoy escribiendo narrativa, muchas veces es poesía lo que estoy leyendo, ¿no? Entonces me gusta mucho, me da cierto ritmo, me da bastante lenguaje. Hay veces que no sé cómo estructurar una historia y busco los que han abordado el mismo tema antes para ver cómo lo hicieron y todo eso, y ya más o menos me doy una idea para no copiarlos, por Y además supuesto. dices cosas muy interesantes, por ejemplo, en esta, digo, además de que tú eres un cuentista que todos, yo recomiendo mucho que lean a Eduardo Antonio Parra, hiciste una antología de cuentos del norte y Sí. ahí tú hablas de tu devoción por Revueltas e Inés Sí, Arredondo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Yo creo que son de los mejores cuentistas de este país. En el caso de Revueltas he tenido discusiones muchas veces y además he cambiado de opinión varias porque yo siempre he dicho, no estoy seguro si el mejor libro de cuentos del siglo XX mexicano es El llano en llamas o Dormir en tierra. Sí. A veces digo es Dormir en tierra cuando acabo de leerlo y luego el releo El llano en llamas digo, no, es El llano en llamas, ¿no? Sí, y ahí me voy. Pero Inés Arredondo creo que últimamente me está gustando quizá más que los otros dos. Qué bueno, Sí. Rosa, ¿no? Nos gusta que sea una Sí, mujer sí, Sinaloa, a ¿no? mí me parece, Culiacán. sí, Y es que además tiene curioso. una sutileza para escribir Sí. entre líneas, para decir Sí. donde no está escrito. Ahí Sí, es sí, donde sí. está el significado, ¿no? Eso es lo más interesante. Sí. Yo creo que para mí Inés Arredondo ha ido creciendo en las relecturas. En las relecturas dices, ay, hijo, es que es portentosa esta mujer, ¿no? Y es de un nivel de perversión. Sí. Esa tsunamita. Eso también es Ay, la muchísimo, sí. tsunamita. Sí, que sí, y le faltaba un tornillo y eso es bonito también. ¿Y por qué, por ejemplo, uno de tus personajes favoritos es Fausto? ¿Quieres venderle al alma al diablo? Creo que de o alguna le andamos manera, vendiendo el creo que de alma al alguna manera todos se la vendemos, ¿no? Y todos se la vendimos en el momento que decidimos dedicarnos a esto. A mí me fascinó desde el primer Fausto que leí, iba a decir desde la primera vez que leí el Fausto, no, más bien desde el primer Fausto que leí, el tema me atrajo, y digo, claro, todos le tenemos que vender el alma al diablo para hacer lo que queremos, de alguna manera, ¿no? O sea, uno sabe, por ejemplo, que si se va a dedicar a escribir, a la literatura, pues va a perder un montón de cosas y va a traicionar a un montón de gente y va a provocar mucho sufrimiento y va a sufrir también, ¿no? ¿Cómo O sea, qué cosas has renunciado por escribir? Por ser escritor, no por escribir. Bueno, Duras. sí. Así que Bueno, realmente... para empezar, yo diría que un nivel de vida distinto, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando decidí hacerme escritor o cuando decidí que iba a ser escritor, siempre digo, medio en broma, que tomé un curso intensivo de pobreza, ¿sí? Porque dije, pues hay que ser pobre, ¿no? Hay que aprender a ser pobre. Sí, hubo un momento en el que vendiste tu coche para comprar despensa, Sí, ¿no? sí, Y sí, seguir por supuesto. escribiendo. Bueno, eso también tuvo la culpa, el error de diciembre del 95, pero sí, tuve que, el coche, tenía dos coches, bueno, teníamos dos coches con mi primera mujer y uno se convirtió en despensa, 7 meses sin recibir absolutamente ningún ingreso, ¿no? Después de eso. Y antes de eso me iba bastante bien, yo trabajaba en televisión educativa, hacía guiones y me pagaban bastante bien, pero pues me quitaron, en diciembre me dijeron que para afuera. Pero no sé, o sea, por ejemplo eso. Recuerdo cuando empezaba, hubo una época que estuve un año como prefecto de una prepa, es otro de mis empleos raros, como prefecto de una prepa. O sea, prefecto, el que va viendo... Sí, el inspector Foglia. sí, la Gestapo de la prepa, sí. No te imagino. No, ni yo tampoco, y además no regañé nunca a nadie, ¿no? Me tenían miedo, pero no los regañaba. Pero, por ejemplo, era de 7 a 5 el horario, y salíamos a las 5 de la tarde, y yo iba para mi casa, y yo veía que todo el mundo se iba a descansar ya, y yo decía, oye, apenas empieza el trabajo para mí, sí, porque yo llegaba a leer y escribir, sí, hasta las 12, 1 de la mañana en ese entonces, porque pues tenía que levantarme a las 7, ¿no? Oye, y así como, por ejemplo, tu padre se sorprendió cuando le dijiste, voy a escribir, dijo, ¿qué es eso? Tu madre, lectora, Ajá. ¿siempre le has leído? ¿Le sigue? Digamos, Sí. es tu A lectora. ella sí le gustó. Ahora ya no puede leer, pero sí le fascinó que yo me dedicara a esto. Y, por ejemplo, yo estudié letras y nunca me había dicho, hasta muchos años después, me dijo, esa es la carrera que yo quería estudiar. Ella no estudió porque no la dejó mi abuelo. Sí, porque en ese entonces, según mi abuelo, las mujeres no estudiaban. Sí. Pero Freud diría entonces que sí, que tenía razón, Sí. que uno acaba cumpliendo los deseos ocultos de los padres. Exacto. Y una cosa que a mí me encanta de lo que has contado sobre tu madre es que cuando le diste un cuento y tus amigos te dijeron que era un cuento muy duro de leer, ella te dijo, peor es la vida. Sí, 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 ¿no? sí. Con toda tranquilidad. No, recuerdo un escritor que era mi tutor entonces en el FONCA que lo leyó y me decía, no puedes hacer eso, es demasiado cruel.
Y entonces llegué después del encuentro del Fonca y se lo di a mi madre y lo leyó y, oye, qué bonito está, o qué bueno está, o algo así. No dijo bonito porque... No Si era la hubiera sido palabra. la abuela, sí, alguna Sí. de las abuelas. Le digo, oye, está muy duro. Dice, es peor la vida. Claro. Así. No, qué gran frase, qué gran. Oye, aparte de escribir en tu estudio, haberte mudado, estar leyendo todo el tiempo con libros que, por cierto, forras, eso siempre Ajá. fue un enigma para mí. Sí. Si ocultabas el libro, después vi que era un puente sobre el Drina, ¿no? No Ay, tenías un por qué puente sobre el ocultarlo. Drina. Pero ¿tienes alguna otra manía, hábito sin el cual no puedas escribir? Que tú sientes que es una muleta que te acompaña. Bueno, sí necesito harto café, Sí. cigarros, obviamente. ¿Cualquier café o un tipo de café? No, yo pido americano. Ok. Sí, o sea, yo, ahora sí, como decía un amigo refiriéndose al alcohol, yo lo tomo por el efecto, no por el sabor. Sí. Sí, en realidad nunca fui de paladar muy exquisito y esa es otra de las cosas. En Monterrey no se conseguía buen café cuando yo empecé a tomar café, ¿no? Eran las cafeterías de las cadenas que ya sabemos, ¿no? Eran donde íbamos. Café, cigarro y ahora, bueno, en mi estudio música. Música, Puedes sí. escribir con Sí, música. no te pero vas, tiene que ser ¿no? música sin letra. Sí, sí, no te pones a música cantar, instrumental, ¿verdad? sí, exacto. O si acaso es letra, pues un lenguaje que no me diga nada, Claro. no, absolutamente. ¿Puedes no. escribir a cualquier hora del día o Sí. sigues prefiriendo las mañanas? No, a cualquier hora del día. Durante los primeros 3 libros o 4, yo creo que los escribí en la madrugada. Sí, o sea, trabajaba toda la noche, me dormía, esto era cuando vivía en Monterrey, me dormía más o menos alrededor de las 7 de la mañana y ya me despertaba a las 2 de la tarde. ¿no? Y me imagino que Sí. todavía necesitas tu dosis física del Sí. norte, Sí. digamos. Sí, sí, Tu sí. dosis física del norte que puede ser, digamos, de alguna manera o metafóricamente, hacer una antología como esta de escritores del norte, ¿no? Sí. Sí, y viajar, ¿no? Viajo seguido al norte. Eso, por ejemplo, sí necesito volver a oler a lo que no huele nada. Sí, que es genial. O sea, se abre el avión o lo que Y sea, se abre sientes- la puerta del avión y sientes el olor y dices, esto es el norte. Sí, Y o sea, aquí soy yo. inmediatamente. O sea, el sí. Y norte- escogiste específicamente cuentos que puedan ser leídos por autores muy jóvenes, ¿no? Y Por lectores jóvenes, sí, esa era la idea. Queríamos, bueno, la idea era quería atraer lectores a este tipo de narrativa y esa es la razón por la cual, por ejemplo, algunos autores no están con su cuento más conocido o más prestigiado, ¿no? Me preguntaban por qué no está La Cena de Alfonso Reyes, le digo, porque me gustó más el del Marciano, ¿no? Para lectores más jóvenes. Además tienes una gama Sí, generacional muy amplia, Sí. ¿no? Desde Alfonso Son 100 Reyes años, hasta... son- exacto, son 100 años, ¿no? 50 Son autores. 100 años y Sí. sin embargo hay un sello específico y a mí me 49. impresiona que en este país se clasifique la literatura del norte como algo distinto de lo que se escribe en el resto del país. Ya. Yo creo que yo siempre he defendido los regionalismos. Yo creo que sí hay grandes diferencias, y no nada más en la literatura. Yo creo que en la vida. Por ejemplo, para mí fue un choque cultural tremendo venirme a la Ciudad de México, ¿sí? O sea, puede parecer que no, ya había venido muchas veces de viaje y todo eso, pero ya quedarte a vivir aquí para mí fue un choque muy fuerte y las diferencias las empecé a notar cada vez más, ¿no? O sea, las diferencias idiosincráticas, ¿no? Por ejemplo, algo que haya sido parte de así de lo... Por ejemplo, al mesero, oye, tráeme esto, por favor. Digo, porque por favor, si lo estoy pagando, ¿sí? Claro, sí. los modos, Aquí las se dice maneras. por favor, al taxi, ¿no? Oye, voy a tal lado. Dile por favor, ¿por qué le voy a pagar? Sí, o sea, ¿por qué le tengo que pedir un favor? Sí. Cortesía del altiplano. Exacto, ese Ay, tipo pues de por cosas. favor lean una antología del norte, ¿verdad? Sí, Contraseñas mucha del personaje, gente cuando literatura llega. del Sí. norte, literatura dura, literatura muy bien escrita. Gracias, Eduardo Antonio Parra, No, por haber un venido. placer. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Conferencia.